porque siempre hay una intención, es una constante en el Congreso, de buscar algún chivo expiatorio dentro de esta discusión para afirmar o para disimular determinados comportamientos. Está Andrés Alencastre con nosotros, ministro de Agricultura. Andrés. Exitosa. Muy buenas noches. Muy buenas noches son las que estás pasando. Te saludo así porque todo el primer bloque has pintado unas cosas bastante oscuras. Más bien yo he agradecido y agradezco tu invitación para esta reunión porque más bien vamos a ver luces, vamos a ver unos buenos días. Lo primero tengo que decir es que hay una confusión muy grande de lo que significa la agricultura en el Perú. No hay una agricultura, hay muchas agriculturas. Eso lo vengo repitiendo, pareciera que no se entiende que estamos en un país de montañas, de cuencas, microcuencas, de agriculturas muy diversas en el norte, centro, sur, costa, sierra y selva. Y pareciera que solo tenemos un calendario. Entonces, la gran promesa, es que la fertilización llegue al campo en el momento de que corresponde a la campaña 22-23. La campaña empieza en agosto, la campaña grande, ¿no es cierto? Pero no empieza con la fertilización. En algunos cultivos para la campaña adelantada, que son agricultores inteligentes que se prevén una cosecha anticipada para ganar precios, eso sí, es parte de toda una cultura de entendimiento de los cultivos que tienen y los momentos que tienen y los recursos que tienen. Los agricultores son muy proactivos, tienen un instinto, educados en un conocimiento de la diversidad en la que se manejan y tienen muchas alternativas. No están inflexiblemente castigados por una ruta bastante... Claro, pero Andrés... anquilosada, ¿no? Andrés, eso está claro, pero el tema de la urea, que era un tema, no era viajar a Marte. Es decir, hay un sector de la agricultura que requiere de urea. ¿Y qué cosa es lo que ocurría desde el año pasado, antes de la guerra de Ucrania, que empezó a subir el precio de la urea? Entonces había que enfrentar una situación que estaba complicando el futuro, digamos, inmediato, sobre todo a los pequeños agricultores que no tenían la capacidad de pagar esos precios. Era un problema bien fácil de resolver. ¿Qué se hizo? Se hizo un decreto de urgencia y se inició un proceso de licitación oscuro, por decirlo menos. La primera licitación la ganan algunos brasileños, que su principal característica es que no tienen urea. Los señores, o sea, le hemos dado una licitación a unos brasileños para que vayan a comprar urea y por supuesto se cae. Se hace una segunda licitación y un señor Reddy, que ha sido Percel, ¿cómo se llama? Estos que atienden en los aviones de Aeroperú. De ahí se fue a tratar de hacer negocios de gastronomía, no le fue bien. Trató de entrar en el negocio de los servicios mineros como cientos de peruanos, no le fue bien. Entonces se fue a buscar aventura de negocios de Estados Unidos. En su vida vendió un gramo de urea y el señor gana la licitación. Entonces se cae, ahí hay que hacer una tercera. ¿Sabes lo que pasa? Yo te lo dije, Andrés, acá. Y te tuteo porque te conozco hace 40 años y no más. Porque allá había la intención de comisionar. Pues, ¿tú para qué haces esa licitación si no es para comisionar? O sea, explícame, ¿cómo un señor que no tiene urea en Estados Unidos gana una licitación para abastecer de urea al Perú? Si no tiene urea. Porque el señor está enganchado con alguien, ¿no es cierto?, que le está dando la licitación y ahí juntos se ven a buscar quién le vende. O sea, era el peor camino. Había que sentarse con los proveedores de urea peruanos a decir, señores, esta es la plata que tengo, le pago al que me baje el precio lo más posible. A ese le compro. Y resolvías en horas, ya exagerando, en días resolvías el problema de la urea. Entonces debía entrar a chocar, porque ibas a chocar con intereses si te traías abajo ese decreto de urgencia. ¿Qué es lo que te está pasando ahora, Andrés? No. Es cierto todo lo que dices en una gran parte y otra es una construcción propia del discurso. Tenemos una heredad de un país, como lo has dicho hace unos momentos, con una pesada carga de una convivencia en la vida sana de algunos funcionarios y muchos funcionarios y una vida bastante oscura de otros tantos. Esa mezcla hace que el aparato sea muy pesado.
y muy a la expectativa de una oportunidad de cómo se gana alguito. Pero eso es parte del activo y el pasivo recogidos. Y yo he entrado en un momento en que se estaba en la segunda licitación, que ya era bastante cuestionada a vistas de todos. La he acompañado desde la distancia que puede un ministro a un método, a un mecanismo de un comité que tiene autonomía. Pero siempre atento a que se guarden todas las cosas de carácter. Quizá haya generado incomodidad. Aparecí también allí. Pero eso, ¿acaso era lo principal? Luchar contra la corrupción es un tema importante y supera a lo que es mi sector. Es parte de una lucha conjunta. Pero había que atender una emergencia. Claro, pues, pero el problema es que, mira, fíjate lo que estás haciendo ahora. ¿Qué cosa es lo que estás haciendo? Que ya se cayeron, ya el decreto de urgencia ese no sirve para nada. Sí, pero ahora lo que hay que hacer es resolver el asunto de manera práctica, sin enredo, sin corrupción, con un sentido pragmático. Tienes un problema muy puntual. La urea está cara y hay sectores que no tienen acceso a ella y la necesitan. Entonces vamos Nicolás, a ver cómo los ayudamos a resolver el problema de la urea. Es un razonamiento. Y es muy práctico. Pero no va a lo central. Estás hablando de un mecanismo, de un medio. La finalidad era que los fertilizantes lleguen a campo a tiempo, con transparencia, con idoneidad y con calidad. Ese era el encargo. El mecanismo era un decreto de urgencia para 65.000 toneladas. ¿No es cierto? Y nosotros hemos dicho, no se puede, no se debe activar estos mecanismos. Hay que activar uno que sea más transparente, que es compras internacional. Puede estar equivocado para muchos criterios, pero el aparato de Estado tiene que recorrer determinados procedimientos porque así está hecha la norma. Pero entonces la finalidad era que los fertilizantes lleguen a campo en la oportunidad necesaria. Esa es la finalidad. Y el mecanismo del decreto de urgencia 013 para 65.000 toneladas de urea, sabiendo que no es solo urea lo que se necesita, conscientes de que eso va a llegar a un número de agricultores, se procede. Y eso debe continuar porque era una necesidad establecida en un decreto de urgencia. Viendo cómo se comportan los resultados de la compra internacional, nosotros previsoriamente optamos por un mecanismo que está en la capacidad, en la potestad, en la competencia del Estado y sacamos el decreto de urgencia 022, que articula todos los mecanismos para absorberlos como si fuera una sombrilla que cubre todo lo que era necesario cubrir. Y con eso hemos compartido los resultados de lo que ha sido la compra en el internacional. Pero si te das cuenta los titulares, el Estado es responsable que la empresa declare públicamente que no puede atender el compromiso que estuvo y lo escribió. Hizo 1000 formas de alargar, buscando que el Estado dijera se corta, liberando de la responsabilidad a ellos. Ellos toman una decisión absolutamente libre y lo aclaran en una carta del 9. Claro, Andrés, ¿no? Pero la pregunta... nosotros ya tenemos una alternativa que nos garantiza que más número de agricultores van a recibir más número de tipos de fertilizante en todo el país con un mecanismo de subsidio económico para comprar fertilizantes. Eso se ha hecho con Reactiva Perú para la pequeña microempresa, se ha hecho. Ya, pero Andrés, ¿sabes cuál es el problema? Es cierto que quien ha roto la tercera licitación es la empresa esta italiana. ¿Pero por qué lo ha hecho? Porque no tiene urea, Andrés. Claro, pero el problema es el siguiente. ¿Cómo ha sido? O sea, la única explicación razonable a que haya ocurrido algo así, que has tenido 3 momentos de una licitación en la que se ha caído la licitación por la misma razón. Y la razón es que quien ganó la licitación no tenía urea. Es decir,
¿Para qué vamos a contratar un extranjero para que haga algo que podemos hacer nosotros si se trata de salir a comprar urea? Es más, cuando tienes urea en el Perú... Yo no voy a defender a la empresa, pero todo lo que presentó no fue observado por la Contraloría. Demostró 30 años en el negocio, demostró un conjunto de resultados financieros, demostró un conjunto de características que en cualquier gobierno de cualquier país hubiera calificado. Nosotros tendríamos que sospechar. Por supuesto que estábamos en lo que se llama la desconfianza organizada. Y por eso sale el decreto de urgencia. Bueno, pero lo importante... Pero Andrés, ¿sabes cuál es el problema? Es que hemos perdido... ¿Se salva o no se salva? Pero, o sea, ustedes han estado diciendo, no solo tú, sino gente del gobierno, que esto es una campaña. No es una campaña de nadie. O bueno, sí hay una campaña, porque hay gente que está buscando que el gobierno se equivoque para celebrarlo y exacerbarlo. Pero acá a nosotros no nos importa eso, a nosotros nos importan los agricultores a quienes escuchamos. Y los agricultores vienen y nos dicen, necesitamos urea. ¿Ya dónde está la urea? Está cara. ¿Y acá hay que hacer? Que el gobierno apoye sobre todo a los que no pueden pagar o dé algún tipo de facilidad o se vea la fórmula. ¿Dónde está la urea? Hay proveedores peruanos que tienen urea, que tienen acceso a los proveedores, que tienen el circuito logístico construido porque es lo que hacen, vender urea. Entonces, entendámonos con ellos. Había un proceso en ese sentido, pero hay gente que lo que quería, en vez de una solución práctica, es ver cómo ganarse alguito, cómo hacemos negocio con esto de la urea. Licitación internacional para hacer... Bueno, o sea, y mira en qué hemos terminado, en lo que debimos empezar. Hemos terminado en una solución en que los fertilizantes van a llegar al campo en la fecha que es necesaria para los cultivos en esta campaña grande. Todo lo demás es parte de... Pero la fecha que se dio fue agosto. Agosto. Dijeron, en agosto esto va a estar resuelto. Ahora era septiembre. Pero, o sea, yo creo sinceramente, Andrés... Nicolás, técnicamente te dicen que estos son los plazos. Técnicamente. Los que conocen del comportamiento de una compra internacional. Pero también te dicen que pueden haber... Y uno es testigo de lo que va sucediendo. Y tiene que advertir que tienes que manejar todos los escenarios. La finalidad de la fertilización para un número mayor de agricultores está... O sea, yo sé que tú no eres responsable personal de lo que ha pasado. Entonces, ¿qué esperas que te diga? Pero, o sea, esto está en discusión desde noviembre. Yo me acuerdo, la primera vez que hemos hablado del tema de la urea acá ha sido en noviembre del año pasado. No había guerra en Ucrania, ni nos imaginábamos que Rusia iba a invadir Ucrania. Solo hubiéramos conversado en noviembre y yo, como parte de esta manejo de la materia agraria, te hubiera dicho la especulación internacional y la especulación nacional. Si salió este decreto fue con la intención de que en esos precios era imposible que los agricultores más vulnerables pudieran alcanzar... Pero te iba a pasar lo mismo, porque el precio internacional es uno solo, no son... el local. El local. Claro, pero negocias con los locales, llegas a un término de entendimiento o contratas de gobierno a gobierno como hicieron los brasileños que le compraron a los rusos pasándose por encima de las restricciones. Pero en fin, ya, bueno, terminemos con ese... El mensaje final es que tú tienes un escenario que en estos días todos los agricultores empadronados, un padrón que no existía hace 3 meses del volumen y tamaño que hay. Segundo, ese padrón identifica a todos los beneficiarios de este acceso al subsidio económico, porque están totalmente calificados, digitalizados, georreferenciados, etc. Lo último de la digitalización para la identificación de los agricultores está acá ahora por 600.000, de los cuales 370.000 serán accedidos. Eso no había, y por lo tanto eso permite un seguimiento. O sea, recuerda que estamos en un proceso de incorporación de nuevas herramientas para poder tener más transparencia, tener mecanismos de evidencia para la lucha contra la corrupción, pero también para atender los servicios. Andrés, tenemos que ir a la pausa y tengo varios temas, ¿no? Pero quisiera que por lo menos abordemos 2. Tenemos un reporte en un rato después de la pausa de alza de precios, por ejemplo, de la papa amarilla, está ocurriendo algunos problemas. Y en segundo lugar, el tema de Chavimochi. ¿Qué pasó finalmente? ¿Qué se va a hacer con ese tema y con los otros grandes proyectos de irrigación que están?
que están plantados. Vamos a la pausa, regresamos con el ministro de Agricultura, Andrés Alencastre, volvemos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Está en nuestros estudios Andrés Alencastre, ministro de Agricultura. Y Andrés, quisiera, ¿con quién vamos? Con Karen Santillán, por favor. Ella está en San Martín de Porres, donde hay un tema con el precio del aumento de la papa, del limón y de algunos otros productos que se le atribuye al tema de la urea, ¿no? Adelante, por favor. Karen, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Información en vivo desde el mercado La Merced, y según un estudio de Sierra Exportadora, cada peruano consume anualmente 90 kilos de papa, y en nuestro país se pueden encontrar más de 4.000 variedades de este alimento, que además es el tercer cultivo más importante a nivel mundial después del arroz y el trigo. Sin embargo, señalan los comerciantes que la escasez de urea ha generado que el precio de la papa se incremente alarmantemente, llegando a costar entre 5.50 y 6 soles el kilo de papa amarilla, cuando anteriormente estaba costando entre 3.50 y 4 soles el kilo. La papa guairo, que anteriormente costaba 2 soles, actualmente se vende a 3 soles 50. La papa canchán, que se vendía entre 80 céntimos y 1 sol 20, actualmente se está vendiendo a 2.80. El precio de los limones también se ha elevado y se encuentra a 5 soles o 6 soles el kilo, dependiendo de la calidad. El precio del choclo también ha tenido un ligero incremento. Vamos a escuchar a una comerciante. Al mayorista, ¿qué le indican? ¿Por qué se ha dado la subida de la papa, el limón también? Por el motivo, como es este de la uria, por ese mismo, porque está caro supuestamente todo, ¿no? ¿Qué le indican las caseras? Que está elevado, pues todos están elevados los precios. Más que todas las papas, como le digo, ¿no? Ajá, el limón también. El limón, más que todo también el limón, pues. El limón también está elevado. Ahora, las caseras cuando vienen, ¿qué le dicen? ¿Están comprando menos? Obviamente que nadie está contento, porque imagínate, noche en la mañana que se eleven los precios de las papas. Claro, como ya no llevan como antes, no llevan pocas cantidades, ¿no? Antes sí se aseguraban, pero ahora no. Hasta ver, mi tío, a veces que baje, pues, ¿no? ¿Ahora no han indicado si van a subir otros productos? No, al momento no. Al momento no. Pero, como dicen, los choclos también se han elevado. Antes, por ejemplo, costaba 70, 80 el choclo. Ahora el choclo está, por ejemplo, solo 80, solo 50, según su calidad también, ¿no? Y nosotros, Nicolás, hemos conversado con los principales afectados, en este caso los compradores, quienes están evitando, por ejemplo, consumir papa amarilla debido a su alto costo, están tratando de optar por la papa canchán, y también nos han señalado en cuánto se ha incrementado el gasto diario de compra para el almuerzo. Escuchemos. ¿Le afecta el alza de la papa? Un montón nos afecta, señorita, un montón. Por ejemplo, no estoy llevando papita amarilla. No, es hasta que vuelan. Te cargo 7 soles, creo que está. Ajá, estoy tratando de llevar. ¿Qué papa está llevando, por ejemplo, usted? Esa es la de acá, la canchán. La más económica. Sí, la más económica. Sí, señorita. ¿En casa qué están haciendo para tratar de ahorrar? Porque el limón también ha subido. Ah, sí, limón creo que está a 6 soles, ¿no? 6 soles. Diario. ¿Con cuánto la haces? ¿Con cuánto hace la compra ahora y con cuánto la hacía antes, por ejemplo? Más o menos un promedio de, ¿qué te digo? 15 soles. Ahora por lo menos es un promedio de 20, 25 soles. ¿Para cuántas personas hay en su casa, por ejemplo? 4 personas. 4. Y ahora ya no, está evitando, por ejemplo, llevar papita amarilla. Claro, hay cosas que no se pueden llevar porque están demasiado caras, ¿no? Ajá. Y economizar con otras cosas. ¿Cómo los ha afectado a ustedes en casa, el tema de la papa, el limón? Entonces, Siempre afecta bastante, siempre afecta, ¿no? Porque se tiene que gastar más. Nicolás, son algunos de los productos que han tenido un incremento notorio este fin de semana. Sin embargo, el precio de otros alimentos como la yuca se mantiene estable a 2 soles 50 si en caso alguna persona no le alcanza para poder comprar papa, y el precio del camote amarillo se mantiene entre 1 sol y 1 sol 50 el kilo. Exitosa Perú, Lima 95.5. Bueno, esto es el reporte del mercado, ¿no? Tal cual. Así es. Pero, a ver, si entendemos un poco la comercialización de los productos agrícolas, tú tienes un precio en chacra, luego tienes un precio en el mercado central, mayorista,
y luego tienes un precio en el mercado minorista, y luego tienes también en el mismo distrito precios de los mismos productos en paraditas y en esos pequeños centros de abasto de producción para las amas de casa. Hay una variación de precios impresionante. También tienes los grandes supermercados, que también tienen otros precios. Esos cultivos del limón, de la papa, del maíz amiláceo, del choclo, etcétera, son cultivos que se han hecho hace unos meses y que esta es la cosecha y esta es la distribución, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer una comparación histórica de cómo se han comportado los precios de cada uno de esos en chacra, en mayorista y en minorista. Y la impresión es, pues, eso es los efectos de haber focalizado a la urea como responsable de todo. Eso no quiere decir que yo esté en contra de lo que ellos dicen, eso es el sentimiento, pero quienes estamos en este tema, las fluctuaciones de precios ha sufrido siempre. Las campañas en este país son la grande y la chica, que es una estandarización de una mirada estadística. Pero en la realidad, tú tienes un tema de sequía en el norte y un tema de exceso de lluvias en el centro y un tema de transportes con los combustibles. Todo eso se está atendiendo, pero no a la velocidad que uno quisiera. Y si todo eso puede ser focalizado en la falta de urea, pero... Nicolás, pero es un factor, es decir, si la urea es más cara, inevitablemente te va a costar más la producción. Lo será para la cosecha que se producirá de marzo a julio. Lo será. Pero para intervenir en eso, para este sector más vulnerable, no para los 2.213.000 o 3 millones, como ahora se habla en los medios estadísticos, sino para esta franja. Ahora, pero entonces, ¿cómo explicas? O sea, tú dices, no hay una relación entre la subida del precio de la urea y el alza de precios que hay en este momento en algunos productos de primera necesidad. Entonces, ¿cuál es la relación que tú ves directamente? Es lo que no sé, pues tú eres el ministro de Agricultura, yo no tengo una respuesta. O sea, ¿qué es? Especulación. Pero en la mente es, subo los precios porque no viene la urea que voy a sembrar a los nuevos productos. O es una influencia de eso que se ha gatillado, que es, no viene la urea, va a haber desabastecimiento, va a haber cosas. Juega con los dos mensajes que simultáneamente estamos haciendo y en una estructura bien desordenada de nuestra comercialización. Exitosa. También hay que entrar allí para organizar, por eso digo que el mensaje del desarrollo agrario rural viene de abajo hacia arriba, de esa comprensión absoluta que los invisibles tienen que tener una participación de los beneficios de otra manera. Entonces, lo fundamental, insisto, es que el fertiabono va a cubrir todo ese espectro de necesitados en el campo. Los que ya empezaron serán recompensados con este acceso al subsidio. Los que ya compraron, ya empezaron sus decisiones, porque están en el padrón. Los que todavía no lo han hecho, su costo de compra de fertilizantes va a disminuir por el subsidio ahora, que se da. Si todo esto funcionara correctamente, como es el diseño, ¿no es cierto? Significa que la urgencia la estamos atendiendo y lo que tenemos que mirar ahora es el control, ¿no es cierto? Ahora, pero ¿esto qué significa? Que en la perspectiva de ustedes no va a haber el desabastecimiento que se ha anunciado y las alzas de precios se van a controlar con estos mecanismos de subsidios directos a los agricultores. No, o sea, no tendría por qué ocurrir ninguna de las dos cosas. Ni desabastecimiento. El mercado tan complejo que tenemos por regiones y por productos y por fechas de su calendario, no es una cosa que sea mecánicamente. La economía tiene ceteris paribus y mueve las variables que quiera, pero en términos estrictos hay un comportamiento y una racionalidad de todos los que participan en esta cadena, desde la producción hasta la comercialización y el acceso. Lo que estamos diciendo es que la diversidad de cultivos que tenemos en la diversidad de zonas nunca van a provocar en este país un desabastecimiento crítico. Lo que se tiene es disminución de las importaciones de un porcentaje, de un cambio en la matriz de alimentación que hemos tenido en los 50 últimos años. Pero todo lo demás,
Acuérdate que en el peor momento de estar encerrados con el problema del COVID, no estuvimos desabastecidos. Y habían 1000 razones para especular, para hacer todo. Pero es tremenda el conocimiento, el manejo del negocio, de los cultivos, de los agricultores, que nunca han dejado de atender. Yo no sé por qué ahora ya se garantizó el abastecimiento, no va a haber falta de urea para este segmento de los productores, y ahora las sospechas, ¿y cómo van a controlar? Se va a hacer un mercado negro. Otra vuelta. Claro, pero ahí, por ejemplo, había una. Que estaba exaltado, había una preocupación, por ejemplo, nosotros hemos hablado con los arroceros. Y ellos decían, nosotros tenemos juntas de usuarios en riego. Así es. Que estamos registrados, porque además tenemos que pagar por el uso del agua. O sea, es un mecanismo preestablecido. Ahí no tienes que inventar nada. Tú sabes quién está sembrando arroz y quién no. Así es. ¿No es cierto? Por la cuota de agua que Pero por supuesto, entonces dice, ¿por qué no se ha usado eso? O sí se ha usado como referente para hacer este padrón. Todos los organismos públicos, para los servicios públicos, tienen que tener su padrón. Para la agricultura no había un padrón. Habían estos que son de uso para los usuarios de agua en todos los sistemas de reparto que hay, de distribución del agua. Ellos tienen sus variables. El Estado tiene que hacer para los 21 servicios un diseño del padrón que pueda cubrirlos. Se puede usar eso en coordinación, de tal manera... ¿Pero se ha usado o no? Exitosa. Todavía no hemos repartido, o sea, la Junta estamos de usuarios conversando, todavía viene una primera... Pero no dice que ya está hecho el padrón, ya... 600.000 inscritos hasta el momento, 1 millón hasta diciembre, es la cobertura. Y de allí sabremos quiénes son. Y va a coincidir poco a poco con el padrón. Entonces el padrón de las juntas de usuarios se va a enriquecer con un número de variables que van a tener que incorporar en la medida que ellos son una forma de organización territorial de la producción. Porque Eduardo Segarra decía que así como estaba planteado esto iba a alcanzar escasamente tal vez al 20% de agricultores que necesitan algún tipo de respaldo de bono, digamos, ¿no? Bueno, él tiene su propia estadística, ¿no es cierto? Nadie ofreció para todos. Estamos hablando de los que usan fertilizante y tuvimos con la muestra de urea. Pero ahora van a ver nitrógeno, potasio y fósforo de 0 a 10 hectáreas para 41 productos. Esa es la oferta para que no exista crisis en el abastecimiento y la campaña 22-23 pueda ser atendida. Si esos 370.000 calculados no es una mínima parte, esos son los vulnerables, porque hay otra cantidad mucho más grande que no usa estos fertilizantes. Claro, pero que tiene otras dificultades, que no solamente tienen que ver con digamos que tiene que ver con otro tipo de problemas. Por ejemplo, el financiero. Es decir, hay muchos agricultores, pequeños agricultores que se han endeudado y no pueden pagar sus obligaciones, que están asfixiados. ¿Cómo se va a enfrentar esta situación? Esa diversidad de situaciones que se da en el café, que se da en el arroz, que se da en el algodón, etcétera, tiene que ser con medidas absolutamente ad hoc, porque no es un problema. Agrobanco ha recibido los fondos del Fondo Agroperú para que pueda distribuir. En este momento se coloca a 3.5. En el mercado está de 11 para arriba el costo financiero. Muchos han entrado en eso porque son responsables de atender la producción. Todo esto es un tema muy complejo. ¿Cómo lo organizas con este padrón para tenerlo todo georreferenciado, localizado con todas las organizaciones y gremios? No se ha hecho nunca, Nicolás. Y eso es un activo que empieza y debe llegar a cubrir todo a los agricultores y después será con los ganaderos y después será con los que tienen actividad forestal. Pero empezamos. Cuando yo llegué en el 6 de junio, esto era poquísimo y no había el énfasis que le estoy postrando pensando en esta regularización. Este sistema de control, eso es un acompañamiento, no es un punitivo.
es un acompañamiento para que las unidades ejecutoras, de 21 unidades ejecutoras que tiene el Ministerio, puedan acompañar todo esto sobre la base de un mismo padrón. Antes era individual, etcétera, pero ahora hay un entiendo. seguimiento. Tú dices, Andrés, que uno de los problemas críticos es de no tener un padrón muy claro y georreferenciado de dónde están los agricultores y a partir de eso de qué necesidades, qué problemas tienen para poder atenderlos de manera directa y confiable. Ahora, hay sectores como por ejemplo Conveagro que ya está diciendo que se vaya el ministro Alencastre, ya no lo queremos. Ahora, ¿por qué? Una de las cosas que debería ocurrir no solo en agricultura, en todos los sectores, es que hay una relación entre la autoridad, que en este caso es el ministro o el ministerio, y todos los sectores involucrados que ya están organizados, como Conveagro, y discutir las políticas para llevar que en realidad deberían llevarse en común, ¿no es cierto? Claro. En concertación. Eso tiene dos supuestos en esa cosa. En el Perú hay muchísimas organizaciones gremiales de productores que dicen que son de nivel nacional y hay que respetarlos así. Esa diversidad hace que tengamos interlocutores diversos. Conveagro también tiene una diversidad de representados. Y dentro de Conveagro se ha dado una discusión sobre si la urea es lo crítico o la fertilización es lo crítico. Entonces unos tienen esa opinión de que soy responsable de que la urea no llegue cuando te estoy diciendo que la urea va a llegar con otro mecanismo, pero la finalidad se va a cumplir. ¿Por qué no se incorpora eso y seguimos discutiendo de la urea? Pero eso no es una pregunta que tendría que hacerme a mí, tendría que hacérsela a ellos directamente, porque Eduardo Segarra de un extremo y Clímaco Cárdenas de Conveagro están planteando al final lo mismo, ¿no? Están planteando que lo que estamos haciendo no va a funcionar, pero cuando estuvieron en eso funcionó, porque el problema no es de ahora. Eso, como tú lo dices, viene desde noviembre del año pasado. Era una muerte anunciada, una situación que iba creciendo. Nosotros en medio de esa ola, hemos recogido ese reto. El compromiso con el presidente Pedro Castillo ha sido asumir ese reto y en 3 meses le hemos dado vuelta con soluciones que están en la capacidad y la competencia del Estado. No ha habido una sola maniobra oscura que pueda ser criticada. Y los plazos, cuando estamos hablando de que no va a haber escasez de urea, quiere decir que ahora se puede comprar urea. Un agricultor que necesite urea esta semana la va a poder adquirir a través de estos mecanismos, como el bono. El movimiento del acopio de los distribuidores, porque aquí no hay producción de fertilizantes, de sintéticos, ya se han estoqueado, existe. Además, ya está en campo. Muchísima gente ya decidió. Pero por supuesto, la gente que no esperó, sino que salió a comprar es la que mejor está enfrentando la situación. Los que la están pasando complicados son los que dijeron vamos a esperar, ¿no? Van a esperar y va a valer su espera porque van a tener acceso a todos los 7 productos de fertilizante sintético porque no se les regala. Se subsidia la parte que... ¿Desde cuándo va a empezar a operar este mecanismo? Ya tenemos todo. Tenemos el decreto de urgencia y todos los mecanismos con la RENIEC, con OCITEL, con el MEF, con Agrobanco. Pero por eso, la pregunta es bien simple. O sea, si yo soy agricultor del arroz y necesito comprar urea... A partir del miércoles para adelante empezamos. O sea, de pasado mañana. Sí. Estamos hablando del día 15 de septiembre. Del 15, 16 para adelante. ¿Por qué? Porque los convenios entre Agrobanco y el Banco de la Nación tienen que estar sellados. No es una orden tipo la jerarquía militar de decir todos están en esta línea y se va a condicionar rápidamente. Tienes que pasar los propios procedimientos establecidos. Ahora, ¿te has reunido tú con Clímaco Cárdenas? Nos hemos reunido. Ha quedado pendiente una serie de reuniones con los comités. Hemos estado en Palacio, se tiene un cronograma para lo del arroz, se tiene varias reuniones con los de café, con la Junta Nacional. O sea, nunca se ha dejado de conversar, pero personalmente con él yo he visto que ha cambiado su opinión de un respaldo a una... Ahora, ¿qué va a pasar? De su libertad. Hay un asunto que es muy importante en este momento, que es lo de Chavimochic.
y la resolución que tendría que haber a este conflicto. ¿Qué ha pasado con Chavimochic? ¿En qué punto estamos? ¿Van a tener que esperar los liberteños 7 años más? Que es lo que se calcula que podría demorar si se cae el proceso de entendimiento. ¿Se ha postergado la fecha? ¿En qué estamos? Porque el 9 había que cerrar este capítulo Por y firmar. supuesto. Hagamos cómo empezó hace muchos años atrás. ¿Quiénes eran los actores para que se diera esa crisis de paralizar las cosas? Y ahora, ¿cómo estamos? El Ministerio de Agricultura no estaba presente al inicio, ahora lo está. Al inicio estaba presente todo el equipo del gobierno regional, ahora es un acompañante de todas las decisiones en una comisión que tenemos instalada. Pero las decisiones son entre el concesionario y el concediente. Y ahora, ya en el periodo anterior a mi gestión, se estableció un plazo de 90 días, 60 y 30. Y el último vencía el 9 de septiembre. En ese periodo se han sacado 3 grandes aportes. Uno, un entendimiento de un acta borrador con una adenda borrador aprobada y una acta para mirar el tema de la muy técnico, que es la fórmula polinómica para un reconocimiento que hay. Todo lo demás estamos de acuerdo. Ese es el punto. Una segunda cosa es que los contratos de asociación público-privada tienen una rigidez, que tienen una norma de ley que da competencias de presencia del Estado. Y eso lo mira Proinversión. Y entre esas cosas, ¿cómo logras tú una nueva? O pagas y aceptas o negocias correctamente para que los recursos del Estado estén siempre protegidos. Entonces se da un proyecto de ley que ha sido aprobado con un texto sustitutorio y que empezáramos a manejar. Y inmediatamente de publicado, es el segundo, se firma una adenda con el concesionario el día 8 para que el día 9 pueda estar advertido al Tribunal de las Controversias, del Tribunal Arbitral, para que podamos nosotros tener los plazos pedidos, que son 90 con posibilidades a 120, como extraordinario ampliación. Y eso significa que los últimos 30 días de los 90 solicitados se necesitan considerar porque tiene que elaborarse los informes técnicos de todos los acuerdos que en 60 días tengamos que haber elaborado. Esos estudios nunca se han hecho, ahora se van a hacer con este proyecto de ley. Y la concesionaria está dispuesta, por esta adenda que hemos firmado... Odebrecht, que es de quien estamos hablando, ¿no? Yo le llamo concesionaria. Odebrecht es su apellido, pero yo no estoy trabajando con el monstruo, sino con uno que está responsabilizado allí, en esa toma de decisiones. ¿No es cierto? Otros están negociando pero entonces, con todos. la respuesta, ¿cuál sería? Que en un plazo máximo de 120 días se ha terminado de resolver todo lo pendiente y se reactivaría el proyecto Chavimochic. Ese es el compromiso. La expectativa y la apuesta de toda la voluntad, con todo el respaldo técnico, normativo, legal, etcétera, que justifica que no va a haber consecuencias para que lamentar más adelante. Sellar estas cosas no se ha hecho siempre, si no, no hubiéramos estado en la situación en que estamos. Exitosa. Algo tuvo que fallar para que entrar en esta crisis y que ha mantenido por años hasta este momento en el que el ministerio ingresó a ser parte concediente y dejó de serlo el proyecto especial Chavimochic. Ahora, tú eres consciente, Andrés, de que va a ocurrir que seguramente te van a citar en los próximos días al Congreso, van a pedir tu interpelación y seguramente tu censura, ¿no? Porque eso es más o menos, eso ya es previsible, ¿no? A menos que el presidente tome la decisión, que tampoco sería sorprendente, prescindir de tu presencia en el gabinete, ¿no? Sí, todas esas cosas siempre han estado, porque siempre hay una intención, es una constante en el Congreso, de buscar algún chivo expiatorio dentro de esta discusión para afirmar o para disimular determinados comportamientos, ¿no? Entonces, con un ministro de Transportes y un ministro del Interior como antecedentes, aparece la amenaza para una negociación.
Si a mí me ponen eso, una persona que ha estado sentada en el mismo sillón que estoy, con las responsabilidades que no se le ha preguntado, como me lo pregunte, y con las respuestas que yo estoy dando con profunda claridad y sin ninguna una gestión oscura que se me la pueda atribuir, todo transparente, que no será pues una manera que tenemos costumbre, pero el encargo era dirigir un ministerio que tiene un rumbo, y yo he manifestado muchas veces a dónde vamos en este país milenario de muchas agriculturas, de montañas, de las cuencas, desde abajo, con la planificación subdistrital de la organización de la producción. Eso ha sido recogido por CEPLAN, ha sido recogido por la Oficina de Seguimiento de la Descentralización. O sea, estamos en un otro momento donde las grandes tareas se juntan con las tareas inmediatas. Eso no lo he visto antes, de esa manera. Por eso muchos de los exministros decían, ¿pero qué hacen si están en piloto automático? A mí no me han dicho que estoy en piloto automático, me están diciendo lo de la URIA. Entonces, mi apellido será pues ahora Perdiabono al Encastre, porque yo estoy apostando a ese tipo de razonamiento, y fue un acuerdo de Consejo de Ministros apostar por el decreto de urgencia 022, y eso es lo que deberíamos estar haciendo. Tenemos que terminar por el día de hoy. Anet, te agradezco mucho por estar con nosotros.